Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señorita Tania Domaniski, modelo y conductora de televisión. Alrededor de una mesa. La señora Isabel Mezquita, ex modelo. Cualquier charla, la locura. El señor Raúl Tuma, médico veterinario. Me encanta hablar de proyectos. Y el señor José Ayala, conductor de radio y televisión. La particularidad de esta mesa es que nuestros famosos vienen acompañados de sus mascotas. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Bueno, fue una presentación a medias, eso no me gustó. Ya está censurada Jenny, porque la señora Mina Feliciangeli con Vilu, porque se llama Violeta, porque mis nietas le pusieron el nombre. ¿Viste qué famoso Violeta? Claro. Estaba de moda la cantante y la de la novela, Violeta. Adolescente. Entonces. Claro, entonces... Pero parece que estás medio con sueño. Sí, ¿Ah? es que Ya es tarde, ya a es esta hora, tarde. claro, a esta hora ella ya duerme con su mamá. Ah, bueno. Bueno, y a ver, estamos con Titi. Por favor, acá está Titi, les presenta a toda la gente. Ella es Tiffany, más conocida como la Titi. Ahí viste, Tiffany, ¿viste? Ella es Tiffany. Ella es re fashion. Atender re fashion su perra. Por favor, hacerle un primer plano. A ver, Titi, No, quiero a ver. ver el strass que tiene ahí, color rosa. Mirá lo que es. Después vamos a agradecer a la perruquería, porque ella tiene un spa. Ah, no, mire, tiene un... Ella se va a la perruquería. Ella es exactamente idéntica a su... En este caso las mascotas se parecen. Pues la mía, por ejemplo, es flaca y rubia. O sea que nada, en el carácter únicamente se parece. Pues después en otra cosa no. Bueno, Isabel Mezquita, que realmente es una amante de los animales y ya es famosa. Ah, Isabel Mezquita, lógico que tiene que estar, me decía la gente, porque una luchadora realmente. Presentanos, por favor, a la invitada principal, porque ¿sabes lo que me dice Tania? No, me dijeron Yo que... me voy a ir, pero parece que Titi no, porque está media enferma. A mí no me interesa que vos te vayas, Tania, le dije, ¿verdad? O sea, acá Yo los le dije invitados lo son... mismo a Jenny. No sé si le voy a llevar a Mini, porque no sé si la peluquería le van a entregar a tiempo. Ah, no, si no viene Mini, no vengas. me dijo. Lógico, exactamente. O sea que ellas son las estrellas. Claro, ustedes son, digamos... chaperonas. Claro, las chaperonas de los de... Bueno, ¿Cómo ella se es llama? Mini Cooper. Mini Cooper. ¿Pero cómo le llama? Mini Cooper, Mini Cooper. Porque Mini. cuando era chiquitita parecía una Mini Cooper, entonces quedó en Mini. Ah, quedó en Definitivo Mini. Y de Mini no tiene nada, Nada, porque nada. es enorme. Es enorme. Ahora, sos amante de esta raza en particular, Sí, ¿verdad? Porque amo esta casi raza. las veces que te vi con Sí, con tuve una perros. familia, o sea, el papá, ella es la mamá y la hija. Ah, están todos, y los tres están contigo. No, el papá y la hija se fueron Ah. ya al arco iris de los peluditos y quedó ella. ¿Y por qué el hijo que es más chico? ¿Qué le No, pasó? la hija y Reliquia. Erliquiosis, una Erliquiosis. enfermedad de las garrapatas, Ah, Sí, eso que es que terrible. es terrible. quiero que me explique Sí, te voy a después. explicar. Sí, no sabía Sí. que existía. Sí. Bueno, y José Ayala, como Sí. dale, bueno, atendé. Estábamos diciendo, todas las perras, y el perro, ¿verdad? La esperanza era. La esperanza era, ¿verdad?, de encontrar Bondi. un novio y él había sido que está castrado. Y yo dije, ¿por qué si es perro le castraste? Bueno, normalmente le castra
a las nenas, digamos, para que no... ¿Y por qué le castraste? ¿Cómo se llama él? Porque él se llama, bueno, en realidad su nombre es Nicolás. Ah, es Nicolás. Sí, Nicolás en honor a Nico García, Ajá. el actor, porque iba a ser el perro de Nico García, pero Nico se fue a vivir a Buenos Aires, entonces me quedé con él. Pero con el tiempo fue engordando y quedó ya como bondiola. Un pedazo de bondiola. No me digas, Sí. y Bondiola quedó Bondiola, ya. quedó en bondiola, él es bondi. Ah, y le decís Bondi. Ahora porque es Bondi, Bondiola, claro. es igual que ella, se llama Violeta la mía, pero lo que pasa que tenemos que llamarle... Ay, él está castrado. Viste, ya no Mimi, quiere está saber nada. castrado. Las mujeres le buscan y él... Mira, mira. No, él no quiere saber nada. No, él sí que le interesante. Pero, Tuma, a ver, bueno, veterinario, Tuma, ¿cómo está usted? Tuma, a ver, ¿por qué se le tuvo que castrar a Bondi? Bueno, realmente la explicación es lo siguiente. Se parecía mucho al dueño. Aparte era muy temperamental. Ajá. Y en la casa, José, bueno, José lo conozco de hace muchos años, con toda la gama de perros que tiene. Y bueno, resulta que este señor se apoderaba de las chicas. No me No digas. perdonaba nada. No ni al perdonaba a gato. nadie. Dios mío, ¿en serio? Entonces tuvimos que cortarle la felicidad, digo yo, ¿verdad? Y no estuvo muy de acuerdo él, ¿eh? No estuvo de acuerdo. No. Hablo por el perro. ¿eh? Claro. No, pero yo tampoco, porque mi señora me dijo, ahora mismo le llevas, porque famoso, vos te encariñás con, tenemos varios, pero tenés uno que es tipo el favorito, y Bondi es el mío, y Sofi tiene así, 3 que son 3 hembras, y a las 3 le agarró en la misma época. Viste que todas entran en celo, y cuidale que tu perro no se vaya y le encame. Entonces, bueno, Bondi, ya estaba ahí. Que daba la vuelta y Bondi Y le le portaba llevé, todas. el día le llevé y le dije, mira, Sherada, te dije bien, había que ser ahí. Tenés que Bueno, yo ahora reconocer a los tengo hijos. un Era habla. tipo paraguayos, ya estaba. Ya estaba, tío. Sí. ¿Pero le reconocía a los hijos o no? Y como que no le daba bolilla también, él, ¿verdad? Pero Pero ¿y estuvo- vos le reconocía como padre? yo le tuve que reconocer, le compré todo el balanceado, pero vos sabés que 4 o 3 días por ahí él no me daba pelota. No me hacía caso, estaba ¿Que tipo... después de castrarle? Sí, le hacía fiesta y era así tipo... Pero son muy pocos los perros que realmente vienen y van donde están los cachorritos suyos, ¿verdad? No sucede eso con los gatos, Mina, que de repente aparece una gata, Sí. tuvo una cría y se pasa llorando todo el día y la gente pregunta, ¿por qué llora? ¿Tendrá veneno? Va y busca a sus cachorros y trae a la casa, donde ella tuvo. Mira. Es increíble lo que es la maternidad en las De las gatas. gatas. Es mucho más acentuada Fuerte. que en los perros. Y los perros hombres, digamos, los perros machos, con sus perros, con sus cachorros no son muy... Muy pocos, son no pocas son muy las especies, paternales. son pocas las especies animales que cuidan de sus cachorros. Uno de ellos es el famoso ñandú, que el pobre infeliz empolla hizo los huevos que le pone la nena. Mira vos. El pingüino. Y el Tengo pingüino un- también. sí. Un perrito ahora ciego que le estoy haciendo de hogar temporal. Y le voy a llevar al doctor para que le castre porque le agarró a mi perrita. ¿En serio? Ah, muy cieguito, No, pero muy sin cieguito, embargo, pero vivito. el instinto, ¿eh? Me agarró 2 veces Acertó. ya. Bárbaro. No sé cómo hizo, pero 2 veces acertó. Escúchame un poco, Tuma. ¿Viste el tema de que el contacto cotidiano, digamos, de las personas con sus mascotas, ¿verdad? Sí. De los niños, las personas adultas, y contacto muy cercano, digamos, Así ¿verdad? Inclusive hay gente que duerme con sus mascotas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué no es sano o qué enfermedades nos pueden contagiar, digamos, los perros a los seres humanos o qué precauciones tenemos que tener, ¿verdad? Para que sea una relación, digamos, no problemática. Bueno, realmente cuando uno tiene una mascota y esa mascota está en la cama, porque muchas veces uno Sí. tiene los chicos, los besan, los alzan, hasta comen juntos. Sí. Toda vez que esté bien sanitado el animal no hay ningún tipo de peligro, ¿verdad? Lo qué quiere importante decir es que esté siempre, bien sanitado, claro, bien por ejemplo? sanitado con su vacuna correspondiente y sobre todo bien desparasitados, porque hay varios tipos de parásitos que pueden contagiar al ser humano, como las tenias, los anquilostomas, una serie de cosas. Entonces, es importante por eso que los animales estén bien sanitados, bien sobre desparasitados. Inclusive, también el tema de pulgas, garrapatas, o sea, un animal libre de parásitos externos e internos, para decirlo así, ¿verdad? Y A ahí mí no me habría problema. No habría problema. A mí me parece que es una lección, es una lección del dueño
poder compartir con su mascota la cama. Y yo no lo puedo hacer con el mío porque el mío es una en fila y si se sube en mi cama me tengo que dormir yo en el suelo. Claro, o vos o él. Exacto. Sí. Pero yo normalmente digo siempre, es la opción de las personas. Y te digo más, era chico y teníamos 7 perdigueros y todo el mundo y todos los perros dormían con nosotros en la cama. Y nunca les pasó Y nada. nunca por pasó eso. nada. Claro. Y yo creo que da un poco de anticuerpos también, de repente. ¿sí? Cierto, es verdad. Sí, porque además te digo, el contacto con los animales en general trae muy buena onda. Trae, Sí, te cambia el te estado de cambia, ánimo. te cambia el estado de ánimo y realmente es importante todo ese tipo de cosas. Y por Es eso más, hay que- terapias inclusive Sí, en relación al, sí. al tema. Nosotros hemos con realizado animales. mucho zooterapia en Paraguay. ¿Sí? Hemos ido a hospitales, hemos a lugares así increíbles con los animalitos y vos no sabés cómo la gente reacciona. Con nuestros abuelos. Bueno, no solamente el perro y gato como mascotas. Podés tener también, por ejemplo, canarios o Claro, o sea, la mascota cotorritas. que elijas, la que Claro, más te La que guste. vos elijas. Claro, claro. Bueno, Bueno, el perro sobre todo es la mascota por excelencia de la casa. cierto. Bueno, sí. Ay, Titi está nerviosa. Titi se está nota. nerviosa, ya quiere comer, Ya ya quiere quiere... comer. Y encima. Perdió el glamour. Sí, no, la Titi Sí, eso es iba a así. decir, perdió el Ella glamour cuando ahí. tiene hambre pierde más que el glamour. Y Hoy vamos a tener que darle comida de bambú Sí. en cualquier momento, porque los platos de comida vamos a poner en el próximo bloque, porque queríamos presentarle más tranquilo a los perros. Bueno, ya sabés que como siempre me viste Tinola Borbón, hoy vine así, mira, encima justo de negro, que pierde pelos, después le vamos a preguntar también por qué pierde pelos. Bueno, ya sabés que Tinola Borbón para estas fiestas podés consultar al 021 52 50 60. Te espera Tinola también en el Facebook Tinola Borbón S.A. Y Joseph, el imperio de la belleza. Impresionante este fin de año. Bueno, las peluquerías llenas, pero por suerte hay un Joseph en cada esquina, hay un Joseph en cada barrio. Casa Central, Avenida Fernando de la Mora 2500. Esto es al costado de la terminal de ómnibus. Y Revlon, que nos presentó este año su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan, en vivo y a todo color. Desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con alta definición. Disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, ya sabes que Universal Import viste nuestra casa, nuestras oficinas de Navidad. Impresionante, precioso todo lo de Universal Import. Te invito a que vayas ya. ¿A dónde? Itapúa 1156, o sea, 1156, casi Avenida Primer Presidente. El teléfono es 282-138 y 295-938. El micrófono es el problema acá con Bilu. Bueno, Universal Import, la casa de la Navidad. Y no te olvides de elegir cuando vas a iluminar las luces de Eternity, porque las luces de Eternity son las únicas que están diseñadas para el uso de exterior e interior, porque no es la misma luz que vos crees que pones en el exterior que también se ponen en el exterior, no es así, son especiales. Bueno, ahora sí vamos a una brevísima pausa y nos cuentan a ver la historia de sus mascotas, ¿se parecen o no realmente a ustedes? ¿Es cierto esto que las mascotas se parecen a sus dueños? Luego de la pausa, y obviamente ahí hacemos también no sé cómo vamos a hacer con la comida realmente. O sea, o vamos a comer con ella, porque encima, como me dice Isabel, nos trajiste el paté para los perros y no. Jenny, hoy estás aplazada, Jenny, no le presentaste los nombres de la mascota y no trajiste el paté. Bueno, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Descubrí una nueva forma de manejar tu dinero desde tu celular. Con Tigo Money App podés hacer giros, enviar dinero solo 500 guaraníes y consultar tus movimientos de manera fácil y segura desde donde estés. Descarga la app de Tigo Money disponible en Google Play. Con Tigo Money, hacelo fácil.
lo más sexy? No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Bueno, ya sabes que Barcos y Rodados nos presenta su nueva nafta Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga, ya sabes, a tu auto Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, el menú que tenemos hoy, obviamente como siempre, es de Il Bambú, que me llevaste acá, el tarjetón, pero hoy comemos fusilli con vegetales salteados. Y todo, mira lo que es riquísimo, una pasta fría, porque claro, en realidad no es fría, pero esta vez la hicimos fría para comerla acá, porque se nos enfría siempre la comida. Ya sabes que ya la temperatura da para comer fría, y es una pasta que puedes comerla fría o caliente. Ya sabes que Il Bambú queda en Mariscal López, esquina Méndez Benítez, el teléfono para el delivery, pues también tiene delivery de pizzas, porque obviamente el fuerte son las pizzas. Y los calzones, 508-226, Anotá, 508-226 Il Bambú, Y está de mes aniversario, así que este viernes nuevamente con música en vivo. Acá Vilo, mira, ponele un poco a Vilo así más hacia abajo. Está durmiendo. A ver, ponele más hacia abajo a él. Ponele más hacia abajo así. Es que es la hora de la siesta. Mira, ella está acostumbrada a dormir. Temprano, ella duerme temprano. Mira, duerme temprano a la noche, entonces ya quiere dormir en este momento. Ahí. ¿Sabes qué pasa? Tiene una actitud de la que manda acá soy yo. Mira cómo quiere dormir. Mira, ¿viste? Ella es una... Pero vos sois hipnotizadora, parece. Sí, Mira. Qué simpático. El masajito le da. El masajito eso también, justamente eso le quería preguntar, hablando de hipnotizar. Ya aprovechando que está el doctor, que yo... Él es el doctor, vamos a decir, de todos mis animalitos, de los gatos y todo. Sí. Yo no creo en ¿viste el César Millán? El que con... Yo le pruebo a mis perros. ¿Viste que hace? Y ya. Y se queda, sí. No.
Menos. ¿Y qué vos cuántos perros tenés, José? Yo tengo 13. No podés tener 13 Sí. perros. 13 hijos de él, casi todos. Casi todos hijos de él. Lo que pasa, ¿sabes qué pasó? ¿Cómo fue la historia? O sea, comenzó, vamos Mira, a decir, ¿y ese quién es? ese es el del doctor Ayala, de mi papá. Él es re animalero, entonces hice tipo, ahí está Bondi, Ay, con unos kilos menos. Ay, está con unos kilos menos, sí. Sí. Cara de malo. Cara de malo. Ella es Ayumi. ¿Qué es la novia o qué? Es la mamá de Bondi y después fue su novia, o sea, un desastre. ¿Y esa No, quién es? no, este es Bondi, Ah, está Bondi con durmiendo la Bondi. siesta. Ah, mira Está vos. Bondi en su sillón que ya destrozó. ¿Entendés lo que es su Sí, sillón? en su actitud. Sí. Neta. Qué divino. ¿Cómo 13 perros? ¿Cómo haces para manejarte con 13 perros? Y por suerte tengo un patio grande donde justamente están todo el día, entonces gastan toda la energía, tienen su casa, viste famoso la casita de madera. ¿Y ese perro quién es? Ella es una Weimaraner que es de mi amigo de Santi. Ajá, Y es una Weimaraner hermosa, súper dócil. ajá. No, lo que pasó fue que nosotros teníamos un pincher, ¿verdad? Porque es pincher la raza. Claro, es el pincher, ¿verdad? Sí. Teníamos un pincher que era así, se llamaba Alejo y era así, el mejor perro del mundo por ahí. Que se iba hasta el baño, nos íbamos juntos, ¿verdad? Y era demasiado bueno. Y después tuvimos la parejita de él y vivíamos en ese entonces con mamá y con papá. Y después se fueron a la veterinaria un día. Alejo, mis 2 pinchers y los 2 caniches de mamá. Y eso fue en el 2009. Justamente hoy, el 25 de noviembre, aniversario. Y entraron a asaltar la veterinaria donde estaban ellos. Y es triste, le mataron a todos los perros. Mentira. A 8 perros mataron. Entre Dios ellos mis 2 pinchers, los 2 caniches, pero así de forma salvaje. Qué horror. Estamos hablando al pincher le tiraron por el árbol, a los caniches con palo de escoba, a todos los perros que ladraban le mataron para robar así, no sé, 300.000 guaraníes, ¿verdad? ¿Le agarraron? No, nunca se le agarró porque justamente ahí está el tema también. Claro que no es más o menos que sí. Nosotros porque nos fuimos a la comisaría y todo eso, y año 2009 menos otra vez, nos fuimos a la comisaría y era tipo, y asalto. Sí, pero le mataron a los perros, sí. ¿Y cuánto llevaron? 300.000 parece que, pero no es el asalto, le mataron a mis perros. Pero no hay con nada que yo pueda hacer si le mataron a los perros, ¿entendés? Pero no hay nada que le puedan hacer, le digo. No, y no se puede hacer nada, no hay una condena para eso. Entonces nos quedamos con el garrón, como dicen los argentinos, de que le mataron a mis perros al pedo. Y todos este es hijo de Alejo, entonces nos quedamos con él. Y después este ya hizo de la suya y se quedaron todos, o sea, todos los pinchers son descendencia de Alejito. Y se quedan todos ahí. ¿No sos de querer regalarla a tus perros? Sí, ahora sí, ya le dije a Sofi, mira, porque la última camada, vamos a regalar, no, basta. Y le regalamos, pero regalamos así a amigos, a conocidos, a familias que sabemos que le van a tener igual que nosotros, ¿verdad? Claro. Y así. Bueno, y tu historia con los Basset, pero tú tenías también perros, digamos, de otra raza, Sí, Isabel, ¿verdad? Sí, casi siempre tuve mestizos. Ajá. Y el Basset lo conocí a través de una expareja que tenía una Basset y me enamoré de la raza. Ajá. De los me enamoré. ¿Te enamoraste de los dos? De los dos. De la raza y... Pero seguí enamorada de la raza y me desenamoré de él. Sí, la constante son los perros, la Sí, variante los ese es hombres. el denominador ¿verdad? común. El otro tuvo el pasaporte para quedó la raza. Se le hizo la eutanasia. Sí, le di el paso. Escúchame, estás con un proyecto ahora, Isabel, que me decías que firmaron una especie de Sí. convenio con la municipalidad, ¿verdad? Se hizo una coordinadora de emergencia animal, donde en este momento soy la presidenta, donde hay varias... ¿Coordinadora de emergencia animal. Sí. En donde hay varias nucleaciones, varios grupos de rescate y ayuda a los animales. El año pasado, en diciembre, se firmó un convenio con la municipalidad, con el, en ese entonces, intendente Arnaldo Samaniego, para que la municipalidad ceda un terreno municipal para que se pueda construir un albergue municipal. Ajá. Hasta hoy en fecha, lo único que nos dicen es que no hay terreno. O sea, no nos da ninguna respuesta favorable.
Y ahora con la no nueva... le dieron. ¿Y cuándo firmaron el convenio? En diciembre del año pasado. En diciembre, o sea, va a ser un año. Va a ser un año, sí. Bueno, y no hay tal terreno todavía. No. Pero tenemos la esperanza de que con esta nueva ¿Y administración... ustedes necesitan solo un terreno o necesitan algo más que un terreno por parte de la municipalidad, te digo? No, la municipalidad solo se comprometió a un terreno. Que es lo hace, ¿verdad? Claro, o sea, claro. es lo primero. Sí, sí. Y después con la ayuda de empresas y mucha gente que le quiera a los animales, porque gracias a Dios, Mina, hoy en día hay muchísima gente que ayuda a los animales, empresas animaleras, ¿verdad? Que inclusive en sus propagandas le utilizan mucho a los animales y crean conciencia también. Sí, sí. Entonces vamos a apelar a esa gente cuando sea necesario, pero ahora queremos que la municipalidad cumpla con nosotros. Bueno, ahora para está Mario, una nueva administración, así que van a tener que conversar ya directamente con él. Directamente con él, y sé que Mario es animalero. Sí. Tenía un salchicha, porque recuerdo que una vez lo entrevisté y me contó que tenía un salchicha. Pero Arnaldo es de los perros. Arnaldo de los perros. Arnaldo de los perros. No, pero ahí está, mira la foto, Isabel. ¿Quiénes son? Esa es una producción que se hizo para un programa de... Ese es Napo, el perrito de una amiga. Para un programa de televisión que está en proyecto. Ese es Junior, el perrito que le rescató la Plaza Asunción, una pizzería. Y le tienen en la pizzería. Él vive en la pizzería, le recibe a todo el mundo, juega con todo el mundo. Y ella es mi gorda, la hija de Mini. Esa es la hija. Ella es mi gorda, sí. Y ahí está el papá. ¿Y cuántos perros tenés en total ahora? Ahora le tengo a Mini Sí. y 3 rescates. ¿Y los rescatados tenés en tu casa? Son mestizos, sí. Están en mi casa. Bueno, pero ya viven contigo, o sea, rescatados. Churro, ¿qué quedaron? el cieguito no está de hogar temporal nomás. Está por una temporada. Está de hogar temporal que ya aprovechó, ¿verdad? Y hizo de la suya con mi perrita. ¿en No serio? desaprovechó la oportunidad el tipo. O sea que ya vas a tener nietos ahí. Y voy a tener ahí regalito de churro. Voy a tener, lo primero que ir a comer la comida, obviamente. Bueno, y ¿estás en pareja ahora, Isabel? Cri, cri. Gracias. No, verá. El churro está muy lindo. El churro está muy lindo. Próximamente le va a castrar al No, doctor. pero me dijeron en serio que estás en pareja, que estás, ¿no es cierto? En este momento estoy en un impasse. En un impasse. Pero estabas entonces en pareja. Sí, ¿Con estaba. quién estabas? No es paraguayo, es brasilero. Es brasilero. ¿Y vivía acá, digamos? No vive acá. Iba y venía. Y Sí. ahora está en un impasse. Ahora estamos... Aprovechen, muchachos, que están en un impasse, ¿verdad? Pero cuesta un poquitito soltar esa... Estamos Claro. todavía ¿Y cuánto ahí, tiempo los dos. estuvieron juntos? Casi 4 años. Ah. Espero pasar mi récord, Mina, porque mi récord es 4 años. Así es que O sea que- espero llegar por lo menos a 4 años, un mes, por lo menos. ¿Y ahora dónde está? ¿Y dónde está, famoso? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. A ver, ¿y dónde está ahora? Y ahora está él trabajando. ¿Pero acá está? No, no está acá. Ahora está en Brasil. Amor a distancia. Hace Bueno, 4 jodido. años que estoy en amor a distancia. Bueno. Jodido. Sí, Es jodido, sí. Con el amor derecho es a así. carta. Con derecho a carta, ¿verdad? No a roce, a carta. Sí, Pero sí, eso tiene su lado positivo, que aviva mucho la pasión Claro, también. lógico que sí. Siempre hay ahí... No hay reglas para el amor, ¿eh? No hay Sinceramente, reglas. no hay Te llega y reglas. te llega. Sí, no hay reglas. Hay cosas que funcionan que vos decís, ay, ¿cómo va a funcionar a la distancia? Y funciona. Y otras que vos decís, bueno, Te enamorás y te sí, enamorás. no hay reglas en síntesis. Bueno, tengo que dar una breve pausa porque después le vamos a preguntar a Tania, obviamente, mucho más que sobre Titi, ¿eh? No, Titi era la estrella. Titi es la Yo estrella. soy la secre. Es la secre. ¿Vos quieren saber, los muchachos quieren saber sobre la vida de la secre de Titi? Luego de la pausa. Que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se cambia. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino.
Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Che, ¿y si hacemos un asadito hoy para ver el partido con los perros? No, mucha garra es. Todo lo que tenemos que poner nosotros y después, ¿quién te devuelve eso? Listo, ya está. Ahora, con Tigo Money, envía dinero desde tu celular a solo 500 guaraníes. Descarga la app o marca asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. En Joseph, vive la experiencia. Que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te... Bueno, y ahora contigo, Money, ya sabes, envía dinero desde tu celular a solo 500.000 guaraníes. Activa tu billetera marcando asterisco 555 numeral, ¿eh? O descarga la app y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Ay, carga hoy tu billetera sin costo. En un punto Tigo Money. Y relájate. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. A ver, ¿por qué está así? ¿Qué Son quiere? las estrellas. Le avisó que le llevó. Ah, Titi bajó. Le avisaron que le llevó un giro. Ella quiere hacer amistad con Titi. Y después se quiere pelear, así ella es. Primero se quiere hacer amistad, después se pelea. Le llegó un giro, José. Le llegó un giro. Me está avisando acá. Wow, wow. ¿Qué pasó, mamá? Y tiene una voz impresionante. Sí. Impresionante. Che, de Mini Cooper pasó a, viste, esos autos tuneados. Perfil bajo. Perfil bajo. Pero ahí, trae la Titi acá. Trae la Titi. Y a Lida le llevó, ¿Eh? y a Lida le llevó un ratito a maquillar. Tiene que poner un poco de polvo. Ah, poco de polvo. Se fue a poner un poco de máscara de pestañas, algo así. Creo que la Titi es. A ver, si querés agarrarle, ¿querés pararte, Y Marcelo? mientras él está pensando, si tan solo tuviera mis poderes. Exactamente, el pobre no puede El hacer nada pobre con ya. tantas mujeres. Superman con kriptonita ya ahora. Bueno, contanos un poco, Tania. Yo le conocí por primera vez a la raza Pomeranian, ¿verdad? Pomerania, ella es una Pomerania. Tú sabes que estaba acá haciendo el programa, o sea, por hacer, y ella terminaba el noticiero. Y le veo a Tania pasar, porque siempre pasa, chao, chao, chao. Y le veo con una especie de peluche, porque era recién, tenía 2 meses, y era así chiquitilla. Y después veo que se mueve, y yo le digo, ¿esto es un perro? Y era un perro de verdad, te juro que era impresionantemente chiquitita. Y una princesa, realmente es hermosa. La Titi. Claro, la Titi. Pero bueno, ¿y cómo fue de dónde La Titi, tuviste bueno, la Titi? justamente... No vayas a mentir. No miento. El
compañero de colegio de mi hermano trae los perritos, los Pomerania de Buenos Aires. Justo me tiró una foto, me etiquetó una de las fotos en Instagram y yo cuando le vi a la Titi me enamoré. Vino a casa y fue de amor a primera vista, nos amamos. Ya, no hubo caso. Mira, ahí está la foto. Ahí está, mira, ahí está Snopito. Ay, la Titi, mira lo que es. Mimando con la mami. No, es muy mimosa, es muy cariñosa. ¿Qué no puede ser? Mira lo que no puede ser. Ahí estábamos antes de dormir la fiesta, le digo yo, porque ella no duerme. Ahí nos íbamos a la perru, ella se va a la perruquería 1 o 2 veces por semana, a veces... 1 o 2 veces por semana. Sí, depende, si tiene que salir. Lo que pasa es que ama el jardín, el patio, y si ve que hay algo, un yuyito por ahí, ella arranca y se ensucia todo, y como es blanca se le nota mucho. 2 veces a la semana, imagínate. Sí, mira. Mejor que yo huele. Sí, seguro que está cuidado mejor que vos, a pesar. Y ahí está con la albirroja, viste que ella apoya las elecciones. Ella es una yagua que tiene un vestuario increíble. Mira cuando era chiquitita, era así. Ahí cuando llegó. Mira lo que es. Me acompañaba todos los días al canal. Mira lo que es. Una muñequita, sincera, no una osita para eso. Un peluche. Sí, un peluche. Y bueno, y ahora está en la etapa, bueno, 7, 8 meses. Se está cayendo su pelito porque cambio de pelaje, ¿verdad? Y acá el doctor ya me explicó que no me preocupe, porque yo estaba muy preocupada porque se le caía el pelo, ¿entendés? Y aparte como es cachorra todavía, ella come de todo. Lo que se cae al piso ella come y ella tiene que comer solamente. Pero espera, ¿porque se cae al balanceado. piso o porque no aguantas la gana y le No, quitas? yo soy muy cuidadosa con mi perro, yo le trato de dar su comida, su agüita, tiene su bandejita para hacer sus necesidades, ella tiene todo, educada, bueno. Bueno, glamorosa, lógico. Como tratamos, procuramos que tenga buenos modales. Pero igual come comidas que se caen, por eso. Sí, entonces pasó hace poco que tuvo una indigestión, una gastroenteritis, porque justamente comió. Bueno, te voy a contar la verdad. Sí, a ver, yo estoy viviendo sola y como no tengo a alguien que me ayude con la limpieza, yo soy la que limpio. Y como me gusta que huela... Qué crimen, ¿verdad? José? Vivir sola. Muchacho, mira tanto. El muchacho está viviendo sola. Estuve limpiando con la bandina una parte donde... Tiene ya una hija adoptiva. Está completa. Madre soltera. Y bueno, y la chica esta, la Titi, se me fue y tomó el agüita que tenía, el detergente, la bandina. Y entonces se me intoxicó y rápidamente fuimos a la veterinaria. Aprovecho para mandarle un saludo a su doctora, la doctora Andrea, que le cuidó como su bebé. Sí. Bueno, algo tienen que hacer con el micrófono de Tania. Se cae. Vení, por favor. Y mientras tanto les pido. Voy a colocarlo, porque... Claro, mientras tanto le pido, ahí está. Mientras Ahí está escuchando, perfecto. Ahí está. Bondilla robó. Bueno, escuchame una cosa, y en relación al tema de amores, pues si le Ay, pregunté a mira. Isabel, te voy a preguntar a vos, ¿por qué vivís Gracias. sola con la perrita? Muy- ¿Desde cuándo vivís sola? Hace un tiempo. Pero me Hace mudé tiempo. solamente porque mi papá y mi mamá, ellos son muy protectores. Y me hicieron el vestidor más grande para que me quede más tiempo. Entonces está en construcción y me o sea, hicieron es un una vestidor. ¿Ustedes se acuerdan la publicidad de esa que se van y abren y... ¡Ah! Bueno, esa onda. Mi vestidor es así el sueño de la piba. Y bueno, entonces... Todo hacen contarle que te quedes. Sí. Sí, aprovecho para mandar un saludo a Ati, a Yeyo, que están seguramente viéndole a su nieta. Bueno, y contame por una cosa, y este de amores, eso yo quiero saber por acá. Con Tuma queríamos casarte ya, ¿verdad? Sí. Ay, Dios Estamos mío. peor que tu mamá y tu papá. Sí, que, ella- ¿Cuándo vamos a tener un nieto? Y vos lo No, pero un ¿verdad? cachorro más, me falta uno. Me falta un cachorro más. Creo que Titi tiene muchos pretendientes, necesita un novio ya y ya. Quiero más. Quiero Bueno, más. y a vos que vamos a traer un cachorro más grande, ¿qué hacemos? Un cachorrón. Un cachorrón. Espera, ¿y de amores cómo andamos? Así tipo Isabel, Bien, que está en gracias. impas. No, pero ¿estás o no de novio? Nada. Yo estoy muy bien. Con Titi, ¿Pero hace cuánto que tuviste el último novio, más o menos? a ver, 2 años. 2 años. No, por ahí. Y Estoy. después de hace 2 años nada. Tengo muchas amigas, amigos, salgo, me divierto. Carmelitas calzadas. Está dribleando ¿Eh? más que Messi. No. Te la está verdad- chuleando más que Messi. No. Estoy aprendiendo acá de ustedes, ¿viste? Que una... Lo único, yo soy minoría acá. Yo creo que una mujer nunca está sola. Sí. Vos Yo sabés creo que sí. siempre hay... Es muy... O sea, lo que pasa es que... No, estás sola por opción, ¿eh? Claro, Porque- es por Claro. opción. Eso es lo que yo digo. Mucha gente dice, ay, no puedes decir que estás sola. Claro que sí. De repente, es justamente como vos sabés, nuestro trabajo implica mucho tiempo, mucho desgaste y no puedes
tener una relación. Yo lo único que te digo es que, Tania, ¿qué? cuando está en el noticiero, viste que de repente famoso va ¿A qué? Me va a descubrir. a la pausa, Sí. o si no, está así. Y atendé, porque vos te das cuenta cuando uno chatea con una amiga, estás así. No. Sí. Y cuando chateas con alguien. Sí, no, la cara. Otra cara, sí. ¿Verdad? Acusada, Tania. Evidentemente, lo único que te digo que por lo menos tiene Por eso, alguien quien chatea. Que no esté de novia no significa que esté sola. Exacto, porque está ahí, vos podés No, su cara. no, no. A veces le dije, voy a filmar. Mina, un vos me día. estás ¿Verdad? tirando acá a los leones. ¡Qué Yo bárbaro! voy a esconderme ahora para la mesa, que chicos no me van a... Bueno, a ver, estás en el Canal 13. Sí. Estás de jurado. De jurado en Camino al Éxito. Y también con otro Y ahora, programa al que fui una vez sí. invitada, por cierto. Un rato más. En enero por Sí, Unicanal. Ya vamos a estar ahí. Ah, ¿en enero estás por Unicanal? En enero estamos por Unicanal. Ah, ¿salís del 13? Salgo del 13, o sea, terminó mi contrato. Viste que somos tipo futbolistas, hacemos contrato por 5, 4 años, por 3 Sí. años. Y hice un contrato por 5 años ya en el 2010. Terminó el contrato y de mutuo acuerdo así decidimos que iba a seguir con Camino al Éxito nada más, pero ya sin ser figura de Canal 13. Ajá. Pero en súper buenos términos y es más, le dije, porque como es una coproducción un rato más, le dije, y no hay problema que yo use el nombre un rato más en mi canal. No, por favor, metele si es también es tu hijo, me dice. Entonces nos fuimos y O sea, vas con un rato más voy con a un rato Unicanal. más a Unicanal. ¿Cuántas veces? Martes y jueves. Martes y jueves. A las 10:30. A las 10:30. Ah, buen horario. Estábamos ya, sí, súper bien. Excelente, un buen canal. Sí, Y coproducción también. Coproducción y me voy, ya que estoy también estoy haciendo radio, Sí. ya soy un tipo madrugador, de 6 a 9 de la mañana, entonces ya estoy... De 6 a 9. Sí, 6 a 9 de la mañana en Radio Farra. La acompañamos a la gente. Eso seguís. Eso sigo, sí, Eso estaba ahí desde agosto estamos con eso. Y ya me acostumbré. ¿Y tu señora qué? Es preciosa tu señora. Sí, ahí está. Muéstrenle, vení un poco acá, total, no importa que no tenga. ¿Puedes venir un rato? La señora Vení, de... No, y con la cartera, No estoy maquillada, trae la cartera, no porque estoy les quiero maquillada. mostrar esta cartera de paso, ya que preciosa. Al Bueno, natural, al natural. Mira Toda qué la linda. onda. maquillada. Mira qué linda la esposa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? No sé, vamos a hablar así. Sin maquillaje, primera vez que salgo sin maquillaje me agarran así. Primera vez sin maquillaje y es preciosa. Rojísimo. Y mira este color de pelo que tiene. Súper. Qué Toda la onda. lindo. Sí, ¿viste? Sí. ¿Y este Una color mezcla. entra, digamos, sale o cuando Sí, uno se con los lava? lavados va saliendo y por eso te puedes ir cambiando el color. ¿Se escucha Porque igual? Mi pelo en realidad es blanco. Mi ¿En pelo serio es me blanco. decís que es blanco? Sí, ¿Y o por sea, cuántos porque años tenés? Me decolora el pelo. Ajá. Entonces, tiene que quedar la base blanca para que te pongan los colores. Qué lindo. Wow. ¿Hace Tengo- cuánto que están casados ustedes? O sea, que Y están juntos. Estamos juntos de hace 8 años, vamos a cumplir en enero. 9 vamos a cumplir. 9 años, eso Ay. dije. 9 años. 9 tener Ahora lo que problemas. dije, ¿verdad? Exactamente. No sé que hizo un año ahí que se Sí. olvidó. Yo quiero saber en qué momento del día esta pareja se separa. Porque Y siempre están juntos. Me encanta vamos a estar eso, juntos me siempre. encanta Lo eso. que pasa es que tenemos un auto nomás, entonces tenemos que hacer todo juntos. Bueno, y contame una cosa. ¿Hijos tienen ya? Estamos en busca. Ah, están en Practicamos busca. mucho. Practican Sí. bastante. Pero lo que practicaba parece que era él. Este ¿verdad? me llevó todo. Cuidando, Llevaba todas las cuidando 13 perros medio difícil. Sí, ni con sí. perros. ¿Cómo le mira, mira, cómo le mira a Sofía? Está tipo... Bueno, y encima adelgazó. ¿Cuántos kilos adelgazaste? 45. 45 kilos. ¿Me vas a contar, por favor? Ahí está, qué Ahí suerte. está, gracias. 45 kilos. Sí. ¡Qué maravilla! Y le pasaste a él los kilos. Ahora yo soy ahora el gordito de la El relación. gordito. Bueno, me encanta tu cartera. ¿Esto es de Lea? Sí, de Lea. Guayu, aire místico. Ay, sí, aire místico de Sí. Reca. ¿Se acuerdan que los lunes les Con recomiendo? cristales de Swarovski. Esta es la cartera que les recomiendo porque es divina. Les dije, Hermosa, compren. Yo sí. tengo una muy parecida porque todas son diferentes. Y tengo de todo adentro. Son el estilo de divina. Hay más largas, hay de Miles de modelos todos y los colores. tonos y las tonos y pulseras también colores. estas. Son Ah, guayu. qué Estas divina. y estas también con cristal de De Swarovski. Colombia. Sí, son, de Colombia. ¿verdad? Ahí está. Miren lo que es. Son un sueño. Hermosas. Ya saben, en Reca. Reca, regalos empresariales y ahí en aire místico. Así es. Bueno, Cómodas cuotas, gracias. Cómodas cuotas me hizo Lea. En cómodas cuotas, Lea, claro que sí. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa, ¿eh? Y después ya vamos con algunos consejos del doctor Tuma en relación a las mascotas y también a cómo lo hace él, ¿eh? Porque si bien no trajo a su mascoto, ¿verdad?
que es una mascota enorme también, ahí ya iba a ser más problemático. Nos va a hablar de la clínica y todo lo que hace el doctor Tuma, que al igual que Isabel Mezquita sabemos que son grandes luchadores por los derechos animales, que a veces son bastante mejores que los derechos humanos. Pausa y volvemos. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta, alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfruta de los mejores regalos. Hay un nuevo mundo allá afuera, accesible y lleno de oportunidades. Mucho más cercano, donde tener tu propio negocio ya no es complicado. Y hasta podés pagar sin necesitar efectivo. Te invitamos a ser parte de este increíble mundo, donde toda tu vida digital está en un solo lugar. Porque en Tigo, el centro sos vos. Tengo el dinero que quiero y lo empiezo a pagar a los 60 días. Solicitando tu préstamo del Banco Continental podés tener lo que siempre quisiste, comprar lo que soñabas y empezar a pagar a los 60 días. Tasas preferenciales y hasta en 36 cuotas. Ya no esperes más. Visita nuestras sucursales o llama al 419-3000 y solicita tu préstamo. Banco Continental. Responde. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. En Joseph, vive la experiencia. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Pedí tu cabal. Y hasta el 24 de diciembre gana un automóvil Suzuki 0 kilómetro, un viaje a Florianópolis y otro a Buenos Aires por 7 días vía aérea para 2 personas. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente. Atendé la cara de Que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, atención que ya no tengo más, ¿verdad? Ya está todo bien. Ahora se quedó otra vez calmada Vilo acá entre las copas. Vamos a sacarle porque ella es toda una estrella. Claro. Por favor, para que puedan enfocarla a Vilo. Importante. Muy importante. Bueno, doctor Tuma, ¿qué haces? A ver, lo de la clínica, contarnos, ya sabemos Bueno, obviamente qué haces, pero te digo... cuento que el año que viene cumplo 45 años de clínica. 45 años. Sí, fue la primera clínica en Paraguay. Sí. Lo abrí cuando vine de Francia. Yo tengo los títulos, los posgrados de Francia, lo hice. Y cuando vine comencé con la clínica y me quedé como clínico. Bueno, sobre todo... Pero la clínica, digamos, que cuando vos decís, porque la clínica es algo diferente a tener una veterinaria simplemente. Es una clínica general la que yo tengo. A ver, contanos en qué consiste. Tenemos no todos consultorios, tenemos donde hacemos terapia, tenemos internado, tenemos sala de rayos, de cirugía, tenemos todo circuito cerrado de televisión para el manejo de los animales y somos 6 profesionales. ¿Y animales, solamente perros o otro tipo de animales? Perros y gatos sobre todo, aunque Perros y ayer gatos. salimos de la línea y operamos un venadito. Ah, ¿en serio? Que llegó en donativo a
al jardín botánico Sí. y ahora está muy bien el animal. Tuvimos que poner unos clavos, tuvo doble fractura y se realizaron las... Y antiguamente operábamos muchos animales del zoológico también. Ajá. Pues tenemos una sala de cirugía bastante amplia, ¿verdad? Con todas las comodidades que hacemos. Y aparte de eso, bueno, estuve como presidente de la Sociedad Protectora de Animales, ayudo muchísimo a la gente, estuve varias veces como presidente de la Asociación de Veterinarios y justamente quiero hacer una invitación a todos los veterinarios porque este viernes se cierra el padrón para el tema de del consejero no docente de la Facultad Veterinaria. ¿A cuándo se cierra esto? Este viernes. Este viernes. La gente tiene que ir munida de su título, ¿verdad? Y su cédula de identidad. Y es importante porque queremos comenzar a ordenar un poco la casa. Después de todo el debacle que se armó últimamente. ¿Pero que eligen a...? Se eligen ¿Pero los... el viernes se eligen? No, hasta el viernes se cierra la inscripción. Ah. Este viernes se cierra. Por eso invito a todos los veterinarios que antes del viernes o hasta el viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde vayan a la facultad y se empadronen. Ah. Y las votaciones va a ser el 16 de diciembre. Ah, ¿y vos te postulás? Yo estoy como dominado también para titular. Titular no docente. No docente. Y está también el doctor Feltes, que es de la parte, digamos, también privada. Sí. Y que realmente es interesante porque somos gente gremialista que hace mucho tiempo lo estamos trabajando. Y yo estoy como representante de la Asociación de Ciencias Veterinarias del Paraguay. Qué bueno. Entonces, hasta este viernes tienen tiempo de inscribirse, de empadronarse y es muy importante. Las elecciones que serán va a ser el 16 de diciembre. 16 de diciembre. Bueno, en relación al tema de consejos, doctor, el tema de personas que conviven mucho con sus mascotas, niños, adultos, etcétera, desparasitar, ¿verdad? Sí, exacto. Esta desparasitación, ¿hay que hacerla cada tanto o con una vez ya basta? Cada 6 meses normalmente se realiza. ¿A cada 6 meses? Excepto que el animal tenga algún desfasaje, digamos, gastrointestinal, que solicitamos siempre una muestra para hacer un análisis, ¿verdad? Ajá. Porque hoy en día, digamos que la veterinaria está bastante facilitada para los veterinarios, pues ya tenemos laboratorios, tenemos métodos diagnósticos mucho más avanzados, ¿verdad? Tenemos toda la parte, digamos, de imagen, radiografía, ecografía, tomografía, todo tenemos a nuestra disposición. Claro que los costos son más caros, por supuesto. Antes, yo me acuerdo, hace 45 años, nuestra enfermedad, por decirlo así, la mayor enfermedad era la rabia y era el moquillo. Hoy en día, gracias a Dios, la rabia ya no es más ciudadana, ya se erradicó totalmente, ¿verdad? Pero hay otras enfermedades que últimamente tenemos, como la que mató a los perros de acá de Isabel, que es la erliquiosis, producida por erliquiosis. Erliquiosis. Que es una enfermedad transmitida por una garrapata rojita muy chiquitita que produce somnolencia, decaimiento, sangrado, y hay veces que la gente confunde con la leishmania también, ¿verdad? Y entonces entre la erliquiosis y la leishmania... ¿Y cómo no te das cuenta, por ejemplo, que tienen las garrapatas? No, se da cuenta uno. Se da ¿Y después? ¿Y por qué uno no le saca? No es tan fácil. Vos podés eliminar en tu mascota, pero si la garrapata ya está en el ambiente, se meten bajo las alfombras, en los costados, no hace falta que toda la vida estén chupando al pobre perro, ¿verdad? Eso es cíclico. Entonces, siempre tenemos, o sea, en los periodos de frío normalmente desaparecen, ¿verdad? Así como el pique también, ¿verdad? Bueno, y después también la atención, sobre todo a los dueños, de no utilizar cualquier cosa, porque he visto gente que utilizan querosén, creolina, que son cosas que no se pueden usar. Hoy en día yo creo que es fácil llamar al veterinario y preguntar qué se puede utilizar. Yo por eso digo que Isabel, y me gusta la manera de actuar de ella, porque cuando hay algún problema veterinario, asiste automáticamente al veterinario. No hace, digamos, una medicación propia o que realmente no automedicación, como sería para que se usa también. Sí. Y lo otro, no utilizar nunca ibuprofeno en los perros. Ah, no, ¿por qué? Jamás, porque produce una hemorragia de estómago y muchos problemas de intestino y hasta puede llegar a matar al animal. Ah, y que cuando tienen... Se puede utilizar cetamol. Cetamol. O un poquito de Novalgina, unas gotitas, vamos a hacer propaganda. Sí, unas gotitas claro, de Novalgina. Y en el gato es más complicado, Mina. Porque en el gato no se le puede dar por boca, es muy difícil. Entonces tenés que inyectar o qué haces. Es inyectable mejor. Y después está lo otro, ¿qué queremos? ¿Y qué elegimos como mascota? ¿Un gato o un perro? Sí. Dependiendo del carácter del dueño, Claro, por supuesto, claro, ¿verdad? claro. Que también es importante. Y el espacio donde va a estar el perro. Por ejemplo, perros
más amigables para niños, por ejemplo? ¿Cuál recomendás, doctor? Mira, el ovejero alemán es un perro todoterreno. Tenemos los collie, tenemos el labrador, que es un animal muy juguetón, solo que le gusta ser jardinero y planchar ropa. Millones de agujeros. Y muchas veces... ¿Y perros chiquitos cuando no tenés espacio? Y perros chiquitos yo diría un pincher, un chihuahua, uno de estos, una pomerania, que son animales... ¿Y los caniches? Y el canichito también. También. Son animales así muy sociables, muy cariñosos y les encanta la cama. Sí, pero ella no tiene prohibido subirse a la cama. Esta chica es súper educada, pero su cucha está al lado de mi cama. Sí. Al lado, ahí al ladito. Debe ser más linda que la cama. Sí, sí, ni lo dudo. No sabes lo que es. Y tiene a todos sus peluches bajo sus... También una recomendación, Mina, no me gusta que la gente, o yo siempre le digo, le bese a los perros en la boca. Porque realmente los perros higienizan, ¿verdad? Sí, con la boca y entonces realmente puede haber bacterias, bacterias, pueden haber hongos, pueden haber una serie de cosas que pueden contagiar a las personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Si no, el perro es ideal para acompañar a cualquiera en cualquier situación. Y hasta en las situaciones más extremas, un animal realmente es mejor que un terapeuta. ¿Verdad? Sale más barato que un psiquiatra. Yo siempre digo, ¿verdad? Aunque los psiquiatras no están muy de acuerdo conmigo, ¿verdad? Doctor, también cuando uno le toca al animal, después lavarse las manos. Y también, por supuesto. Pero eso no es mentira. O sea, porque usted todo el tiempo le estás tocando, te vas a lavar. Después le volvés a tocar, te vas a lavar. A no ser que antes de comer, si vas a tocar algún alimento. Pero uno lleva la mano de repente a la boca. Pero vos te lavas cada vez. Yo me lavo. Pero hay pocas enfermedades que pueden ser contagiantes así en ese sentido. Yo realmente te digo, la gente no hace atención, ni yo tampoco. Yo vengo, le doy un beso ahí a la perra en la frente, le toco todo, después por supuesto, pero te digo una cosa, y es esto, Isabel, también. Antiguamente nosotros andábamos todos descalzos, ¿verdad? Nosotros las criaturas, ¿verdad? Jugábamos con el barro, saltábamos, hacíamos no sé qué. Nunca tuvimos problemas, anticuerpos. Claro. Sí, ahora todo el mundo se enferma. Claro. Cuando vos tenés a tu perro tan aislado, también no puede desarrollar ni siquiera los anticuerpos que tienen, aunque ya traen algunos anticuerpos. Por eso que es importante la primera mamada, por decir así, de los cachorritos con la mami, porque le transmite a través del calostro todas las vitaminas y todos los anticuerpos necesarios. Igual que los bebés, digamos. Igual que los bebés. Entonces hay algunos procesos que hay que respetar. Pero sí te digo, yo también soy un enamorado, me encantan los perros. No quiero tener gatos porque en mi casa hay una cantidad de cosas y yo digo que si el gato entra... alguna porcelana. ¿Cuántos perros tenés ahora? No, yo tengo uno solo, pero grande. Uno solo grande. Pues yo vivo solo también. Pero tu veterinaria siempre hay gatos, doctor. Siempre. Yo tengo en la veterinaria siempre hay un gato que es pomelo, se llama, 18 años. Sí. 18, ¿cuántos años viven a los todos gatos? los clientes, hasta 20, sí. Ellos todos consultan ahí y está, ¿cómo se llama? ¿Gomero o pomelo? No, pomelo. Pomelo. Y él le saluda a todos. Es un gato blanco y negro y también... Olimpista bueno. Sí, castrado. Ay, olimpista. Y vos sabés que le saluda a todo el mundo. Le saluda. Pero vos aparte tenés gatos también. Yo tengo gatos. Yo tengo 3 gatos. Y cuatro. Y todos se llevan bien. Es una utopía mi casa. Mira, José ya bajó los años de estar acompañado y ahora también de cantidad de gatos. Así que José, menos mal que tenemos a alguien que apunta desde atrás, ¿verdad? Claro, exacto. No podés contar. La cuenta ya perdí. No Varios, nomás digo. Bueno, Tania, aparte el año que viene, ¿cuáles son los planes, digamos, Tenemos laborales? proyectos, justamente aquí en Red Guaraní, proyectos sumamente interesantes. Voy a hacer presión ya, ¿eh? Sí, hacer presión ya. Entonces Queremos, presentamos un proyecto justamente, un magazine para la mujer con mi compañera Cynthia Sher, la rubia, la muñe, como yo le digo. Y queremos dar un enfoque distinto. Mujer, no solamente en el sentido amplio de la palabra, mujer trabajadora, madre de familia, enamorada, mujer completa, ¿entendés? Entonces, dar un énfasis a la reina de la casa. ¿Y esto sería qué A partir del próximo año queremos hacerlo de lunes a viernes. Ah, un programa diario. Sí, un magazine bien distendido, ameno, entretenido. ¿Y lo dejarías el noticiero? No.
Aparte. No, aparte. Ese es un perfil que estamos trabajando Y justamente. la idea es hacerlo, ¿en qué horario más o menos? Y presentamos para hacerlo por la tarde. Por la tarde, claro. Como era la Sí. hora donde la mujer ya está más relajada. ¿Ustedes se acuerdan la hora del té? Sí, el programa Mujer. Sí, el programa Mujer con Pelusa. Pelusa, Sí, bueno, Venusa una con onda Pelusa. así más Sí. relajada, Ay, me donde la encanta. mujer pueda sentirse... ¿Y como- Titi juega algún papel ahí? Por reina. supuesto, Lógico. ella va a estar sentada en el trono. Sí. Y invitarías a Omi, me imagino también, Por ¿verdad? supuesto. No, porque Claro, viste, sí o no. sí. Claro, hombre. tienen que invitar, porque nosotros Claro, tenemos que opinar ellos dan también. el punto de vista. Claro, claro. No, pero de hecho siempre es bueno tener la opinión masculina. Lógico, por supuesto. lógico. Cuenta también. Sí. Cuenta también. Cuenta también. Cuenta ahí. Bueno, se nos fue el tiempo increíble. Nos queda apenas 5 minutos y obviamente lo aprovechamos para hacer un brindis. Brindar por lo que ustedes deseen. A ver, Y por las doctor, próximas, ¿cómo? yo brindaría realmente por un conocimiento más hacia nuestras mascotas, ¿verdad? Y todo el cariño que tenemos que darle. Y por supuesto también a la familia, ¿verdad? Que tenemos detrás. Así Bueno, que chin, Sí, chin, sí. chin, Chin, chin. Tienen que tomar un traguito cada Creo uno, sí. si no, no se cumple. yo ya me tomé medio vaso. Muy bien. Tania. Bueno, yo quiero brindar por la familia, como dijo el doctor, el amor, el trabajo y por supuesto por nuestro creador que siempre nos regala todas las bendiciones y anhelos de nuestro corazón. Cierto. Chin, chin. Chin. Cualquier vino es un poema. Isabel. Yo quiero brindar porque se cumpla la ley 4840/13 de Ley de Protección Animal, porque se cree la Dirección de Protección Animal que tiene... Protección animal. Protección animal. ¿Viste? Ahí ya están los Por derechos. eso vamos a brindar. Son tipo los políticos, se habla de la ley y ya Sí, se pelean con todo, ¿viste? Qué increíble. Está peor que el Parlamento esta mesa. Increíble. Justo en el momento que hablamos de la ley, ahí. Viste que ellos expresan lo que en realidad los humanos somos también, ¿verdad? Bueno, y porque se cree la Dirección de Protección Animal que tiene que crear el Ejecutivo. Muy bien, chin, chin. Señor José Ayala. Bueno, yo brindo porque se mantenga esta misma actitud en los ciudadanos, esa actitud de no callarse, de saber elegir a los gobernantes y por un Paraguay mucho mejor en el 2016 y también brindo por el estreno de la Guerra de las Galaxias, el despertar de la fuerza, que soy enfermo de la Guerra de las Galaxias y por fin se estrena. ¡Ay, Salud. qué bueno estuvo eso, chin, chin! Atendé la cara. Mirá lo que Y brindamos por Nina también, ¿eh? Por Nina, sí, por Nina. Que sigan los éxitos. Salud. Porque siempre apoyas a los animales. Gracias, Brenda. gracias, de verdad. Bueno, yo brindo por todos ustedes y por todos sus deseos y sobre todo, efectivamente, que ojalá los seres humanos seamos algo parecido a nuestras mascotas, ¿verdad? Que yo creo que cuando los seres humanos nos volvamos más animales, ¿verdad? Seremos mejores seguramente, porque sin lugar a dudas ellos son bastante mejores que nosotros en muchas oportunidades. Voy por el respeto entre todos los paraguayos, chin, chin. Salud. Bueno, me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes, acá en Lunes de Mina, a las 22 como siempre por Red Guaraní. Y ya saben que de lunes a viernes los espero de 8:30 a 12 por Radio 1000. Chau, chau, que tengan una muy, muy buena noche. La locura con la gente que me gusta. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharma Center, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.